Muy buenas noches, tengan todos ustedes, son las 8 en punto y como lo hemos hecho ya a lo largo de casi un año, ya más de 10 meses, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien como siempre agradezco que nos facilite su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. Hoy como siempre nos ven de Estados Unidos, Centroamérica y por supuesto todo México, prácticamente todas las entidades federativas de nuestro país. Si usted es miembro de un colegio médico y requiere una de nuestras pláticas de Medical Legal Center, no duden en contactarnos. Es el momento, hoy que inicia el año y que tienen que programar las sesiones de su colegio médico o incluso si es jefe de enseñanza de un hospital público y también requiere su programa anual, no duden en contactarnos. Ahora lo hacemos con todo gusto, sin ningún costo en época de pandemia para todos ustedes, utilizando toda nuestra infraestructura con mucho gusto para ustedes. Les recuerdo que todas nuestras pláticas están grabadas y están disponibles en YouTube, en el canal de YouTube de Medical Legal Center. Entran a YouTube, teclean Medical Legal Center y están todas nuestras pláticas ordenadas desde los 7 meses que estuvimos transmitiendo todos los días y por supuesto todos los lunes, teoría del caso, como hoy un caso médico narrado de la mano de un experto, con la finalidad de aprender, de generar conocimiento y prevención de eventos de responsabilidad profesional por parte de los médicos. El martes, nuestro podcast mañana va a estar bueno, habla del derecho humano, el derecho humano a la salud y qué pasa con la vacuna COVID. El miércoles tenemos nuestra masterclass, tenemos a la doctora Tania desde Oaxaca, ella nos hablará de los consentimientos informados y de la importancia de ellos. También les recuerdo que en el Facebook de Medical Legal Center, todas las semanas nuestra experta psicóloga en materia de neurología, doctora en neurología, Diana López, nos da una cápsula para todos nosotros. Espero que la vean. Diana López, no se lo pierdan, está en Facebook, todas las semanas publica un artículo relacionado con el estado emocional de las personas. Les recuerdo nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, Medical Legal Center. También que al terminar la sesión, vienen las preguntas y respuestas, nos ayuden a hacerlas solamente por el capítulo de preguntas y respuestas. Esto a raíz de que terminando la sesión de preguntas y respuestas me encuentro excelentes preguntas en el chat. Y bueno, no se elaboran porque solamente se formulan las preguntas que están en preguntas y respuestas. Ayúdenos con eso y sobre todo a compartir la información que les llega de estos programas de en sala de espera, masterclass y teoría del caso a más médicos. Si les llega la información por WhatsApp o les llega por mail, o la ven en redes sociales, ayúdenos a compartirlas para que cada día seamos más y tengamos más influencia en la comunidad médica. Ahora sí, para mí es un gusto poderles presentar a nuestro invitado del día de hoy. Estuvimos mucho tiempo tras él, doctor Aguirre, y yo hemos tenido la fortuna, invitación de la doctora Elena, la doctora Elena López Gavito, Lilia Cote, y todo un equipo de cirugía general. He tenido la fortuna de participar con ellos en sus cursos de formación de peritos. Y bueno, siempre un gusto escuchar al doctor Aguirre, siempre muy entusiasta y siempre se le aprende mucho a él. Y es nuestro invitado el día de hoy. Él es el doctor Juan Francisco Aguirre Córdoba. Es médico especialista, entre muchas actividades, es médico especialista en cirugía general. Fue director de arbitraje médico de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico del 2011 al 2015. Es integrante del Comité de Asuntos Médicos Legales de la Asociación Mexicana de Cirugía General y perito profesional del Colegio de Posgraduados en Medicina, en Cirugía General. Y él nos va a hablar de un caso, nos va a hablar un caso que él denominó responsabilidad médica por homicidio culposo. Doctor Aguirre, gracias, muy buenas noches, gracias por aceptar. Hola, buenas noches a todos. Voy a compartir la pantalla. Sí, doctor, nos vemos entonces usted y yo en la sesión de preguntas y respuestas y lo dejo con el mejor público que son los profesionales de la salud. Ya está la Claro, pantalla, ya está y muchas gracias, doctor Aguirre. gracias a usted, licenciado Dávila. Este es un caso que realmente pudiera ser un caso médico legal como cientos de casos médicos legales se presentan cotidianamente en nuestra actividad profesional.
Sin embargo, tiene alguna característica que en lo personal a mí me llamó mucho la atención, que es lo que vamos a tratar de dilucidar entre todos. Para iniciar, vamos a hacer un antecedente de, déjeme, ahora cómo le hago para pasar a la que sigue acá está abajo. El antecedente es el siguiente, es un paciente masculino, 39 años, un paciente joven en la edad reproductiva, que tiene una característica muy especial, es líder sindical en nuestro país. Entonces ya de inicio esto lo califica como un caso relativamente o potencialmente complicado. Al estar ingiriendo bebidas embriagantes en la vía pública, este líder sindical inicia una discusión con las personas con las que estaba conviviendo y una de ellas lo agrede con un cuchillo directamente atacando al abdomen, ocasionándole una herida penetrante a nivel abdominal. Inmediatamente el paciente es trasladado a la unidad de medicina familiar. Ante esto, lógicamente, después de unos 3, 4 meses, la esposa del agredido solicita esclarecimiento de hechos ante el Ministerio Público y acción penal contra quien resulte responsable. Sin embargo, 4 meses después, solicita al mismo agente del Ministerio Público una investigación contra el IMSS y los médicos que atendieron a su esposo ante la suposición de presunta responsabilidad por la muerte de su marido, misma que relaciona a una cirugía efectuada el 29 de septiembre. Ante esto, siguiendo lo que es la metodología, al realizar un peritaje, un análisis, una revisión, una opinión, un dictamen médico, que cualquiera de nosotros nos vemos expuestos simple y sencillamente por el hecho de estar diplomados en una profesión o en una carrera de licenciatura como es medicina, con o sin especialidad. Entonces, el expediente que se abre es en relación a un acusado, que va a ser quien resulte responsable, a un ofendido, vamos a ponerle en esta ocasión por nombre José. El delito es homicidio culposo, es decir, el señor José fallece por fallas que condicionaron su muerte, pero que no fueron causadas con intención, sino que fueron fallas accidentales en este caso. Básicamente este homicidio culposo lo reflejan en una responsabilidad profesional, ya que el paciente fue atendido a nivel institucional en un establecimiento médico. ¿Cuál es el objetivo del expediente en el cual se abre este caso? Bueno, primero, establecer si en la atención que se otorgó al paciente se cumple con la obligación de medios. Como sabemos, es la obligación de medios, es la única obligación que tenemos los médicos como profesionistas al realizar una atención médica al paciente. No tenemos ninguna obligación de resultado, no tenemos ninguna obligación de seguridad entre las múltiples cosas que nos achacan. Y la otra es si la muerte se debió a mala práctica ejercida por los médicos que atendieron al paciente en cuestión. Dentro del expediente vamos a encontrar algunas relatorías. Las más relevantes son las del primer cirujano. El hospital se menciona aquí, el hospital del IMSS, el cual el 29 de septiembre del 99 recibe a don José alcoholizado con una herida de 3 a 4 centímetros en el hipocondrio izquierdo. Lógicamente realiza la paratomía exploradora de urgencia y encuentra 2 perforaciones, según la nota médica, en yeyuno a 40 centímetros del ángulo de Treitz y otras 2 y otras 2 perforaciones a 80 centímetros del ángulo de Treitz, las cuales se cerraron con sutura en 2 planos y realiza revisión de cavidad sin encontrar más lesiones. Deja drenaje y cierra el abdomen y el paciente pasa a urgencias, ya que en esta unidad del IMSS no existe terapia intensiva. En su conclusión, él considera que el manejo instituido al paciente fue el adecuado y que la muerte, en este caso, no es atribuible a complicaciones del manejo quirúrgico, ya que de hecho existía gran cantidad de material alimentario en cavidad. La segunda relatoría es de un cirujano que lo vuelve a reintervenir al paciente. El 1 de octubre del 99 valora al paciente en urgencias
Lo encuentra diaforético, taquicárdico, taquipneico, deshidratado, con datos francos de abdomen agudo y salida de material intestinal por los drenajes y sepsis abdominal. Ante esto, informa a los familiares la gravedad y la necesidad de reintervención quirúrgica urgente, encontrando 500 centímetros aproximadamente de material alimentario e intestinal en cavidad, por lo cual procede a revisar los cierres primarios de yeyuno, las encuentra en buenas condiciones, pero aprecia una lesión de 2 por 2 centímetros, pues bastante grande si consideramos que la circunferencia del intestino delgado de ese nivel es aproximadamente de 3 a 5 centímetros, cuando mucho. En el ángulo de Treitz, con un área necrótica, perilesional, isquemia de los primeros 40 centímetros de yeyuno. Ante esto, reseca el intestino, realiza la unión con una entero-anastomosis, lavado exhaustivo de cavidad con 14 litros de solución salina, le quita el epiplón, que se le llama mentectomía parcial, coloca drenajes y cierra la pared abdominal. Informa a los familiares de la gravedad y los hallazgos encontrados y posteriormente deja de tener contacto con el paciente. El dictamen o el peritaje solicitado para el estudio del caso al médico forense correspondiente se realiza encontrando como datos más relevantes una muerte violenta intencional por choque séptico, perforaciones intestinales en yeyuno y en ángulo de Treitz, producidas por un instrumento punzocortante en hipocondrio izquierdo y salida de contenido alimentario. Ante esto, él comenta que la herida penetrante en la cavidad abdominal fue tratada quirúrgicamente en un hospital de segundo nivel, pero posteriormente en un hospital de tercer nivel de la misma institución el paciente amerita una reintervención y fallece por complicaciones del manejo quirúrgico propias de las lesiones producidas por el instrumento utilizado. Ante esto, el problema primario no fue resuelto adecuadamente por los cirujanos en la primera intervención quirúrgica, al dejar un orificio sin suturar en el ángulo de Treitz, por el que salía material abundante que contamina la cavidad con abdomen agudo y posteriormente propicia el desarrollo de sepsis abdominal, falla orgánica múltiple y el deceso del paciente. Básicamente estos serían los datos que nos presentan para emitir una opinión, un juicio, un peritaje, un análisis, un dictamen, depende de la autoridad que se nos solicita. Ante esto necesariamente necesitamos la revisión del expediente clínico, ver cuál fue la serie de eventos que se presentaron a medida que iba evolucionando el paciente desde el ingreso a una unidad hospitalaria hasta su egreso. El expediente clínico de una clínica rural de primer nivel, en conclusión, lo más relevante es una nota de traslado a las 21:20 horas que dice masculino de 39 años, agredido hace unos momentos por otra persona, provocando la herida a nivel de hipocondrio izquierdo. Se reporta una tensión arterial de 80-60, pálido, diaforético, inquieto y alcoholizado. Campos pulmonares ventilados y el abdomen con una herida de aproximadamente 4 centímetros que parece penetrar a cavidad abdominal. Ante ello, el paciente es trasladado a un hospital general de zona más cercano. En estas circunstancias y con lo que se ha comentado, me gustaría que ustedes pudieran comentarme si consideran que la atención proporcionada al paciente en la clínica rural de primer nivel fue correcta o no fue correcta. Vamos a poner aquí a su consideración para que voten unos 30 segundos cuál es su respuesta ante este cuestionamiento.
Bueno, básicamente el 70% de los votantes consideran que la atención proporcionada al paciente en la clínica rural fue la correcta y un 30% consideran que no fue la correcta. En estas circunstancias, si estuviéramos nosotros confrontándonos en una audiencia, yo tendría que justificar el por qué considero que fue correcta o por qué considero que no fue correcta. Entonces, en estas circunstancias, básicamente, en el presente caso, la respuesta consideramos que fue correcta la atención adecuada en el primer nivel de atención, ya que se cumple con la obligación de medios. ¿En qué momento? En el momento en que se hace la detección del problema y se traslada a un hospital donde tengan los recursos adecuados para resolver la problemática de salud del paciente. En el continuar de esta historia, al llegar al Hospital General de Zona, a las 23 horas, o sea, prácticamente una hora después de que fue trasladado, la nota de urgencias en este hospital dice que el paciente es trasladado por herida por arma blanca e intoxicación alcohólica. Al ser agredido, al estar tomando cerveza, por sujetos desconocidos en la calle. No menciona el motivo y no coopera. Este es un elemento importante. Son pacientes que vienen con múltiples traumatismos y que no sabemos realmente las circunstancias en las cuales fue el mecanismo de las lesiones, pero es relevante esta situación. La encuentran pálido, con datos de hipotensión, datos de una herida penetrante de 4 centímetros en el hipocondrio izquierdo, que muestra el tejido celular subcutáneo. No permite la exploración adecuada, además de la intoxicación alcohólica. Les solicitan exámenes de laboratorio que prácticamente no encontramos ningún dato relevante, y el diagnóstico es herida penetrante de abdomen en el hipocondrio izquierdo e intoxicación etílica grado 3. Entonces, ante estas circunstancias, se solicita valoración por cirugía general. En la atención brindada al paciente en esta fase, ¿considera usted que hay elementos de mala práctica? Le agradecería si nos pueden contestar si sí o si no. Espérenme, déjenme poner dos. Ahí está la voz. Bueno, en este momento, 80% consideran que no hay elementos de mala práctica aquí, y el 20% restante consideran que sí hay elementos de mala práctica. Volveríamos a la confrontación, tenemos que justificar el por qué. Necesitamos de alguna manera el ponernos en el lugar en el cual se está revisando al paciente. ¿A qué me refiero? De que muchas veces el estar fuera del contexto hospitalario predispone a que nosotros nos imaginemos que todo el mundo está esperando en una sala de urgencias a que llegue un líder sindical herido por un arma blanca para darle la mejor atención. Pero en la práctica, todo el mundo sabemos que llegan habitualmente a hospitales donde hay un servicio de urgencias, donde hay cerca de 50, 70 camas, y frecuentemente solo hay uno o dos médicos de guardia realizando el turno nocturno en el momento que estamos considerando, ¿no? O sea, las circunstancias en las cuales se lleva a cabo la atención médica es importante tenerla en cuenta. Ante esto, la respuesta es que en el servicio de urgencias confirman la presencia de la herida quirúrgica, piden examen de laboratorio y solicitan la valoración a cirugía general. Es lo único que yo considero que es lo más pertinente y lo más adecuado en el caso que estamos ahorita revisando.
A las 23:50 casi una hora y media después de la interconsulta, llega a cirugía general y menciona que está hipotenso, con la herida cortante la corrobora, penetra cavidad y que encuentra resistencia muscular. Requiere revisión, informa a familiares, posteriormente pasa a quirófano y a las 4:20, o sea, prácticamente estamos hablando de que se permanecieron cerca de 5 horas en quirófano promedio. La nota posoperatoria concluye que existe como diagnóstico un hemoperitoneo por lesión de yeyuno y mesenterio. ¿Con qué hallazgos? Con prácticamente 1 litro de sangre en cavidad, lesión de yeyuno 40 centímetros de ángulo de Treitz, 2 lesiones a 80 centímetros de ángulo de Treitz y una lesión de mesenterio con sangrado activo. Lo que se hizo fue cerrar las lesiones de yeyuno, yeyunorragias, lavado de cavidad y hemostasia. El personal del hospital de segundo nivel que recibió al enfermo en urgencias o el cirujano general que intervino quirúrgicamente en estas circunstancias al paciente actuaron dentro de lo que consideramos que es la lex artis. O sea, la pregunta es, ¿aprecia usted elementos de mala práctica en la atención hasta ahorita que vamos llevando a cabo? Déjenme ponerle la pregunta. Ahora sí, para empezar a votar, por favor, son tan amables. Bueno, le vamos a dejar aquí y prácticamente 60% de los participantes consideran que sí se actuó con base a lo establecido en la Lex Artis Médica por parte del cirujano y el 40% restante considera que no fue así. Entonces, ante estas circunstancias, en el expediente que estamos revisando, se concluyó que no se observaban elementos de mala práctica atribuibles al personal del hospital de segundo nivel que recibió al enfermo en urgencias, ni del personal de cirugía general que lo intervino, o sea, el cirujano S, pues su actuación se ajustó a la lex artis médica. Y entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿cómo es posible que digan que el cirujano actuó en forma adecuada y que se apegó a lo que se establece en la literatura en relación a cómo se deben de estructurar lesiones en el intestino, cuando deja una lesión de prácticamente de 2 centímetros que condiciona posteriormente necrosis de un segmento importante del yeyuno y que propicia sepsis abdominal y falla orgánica múltiple con el deceso del paciente? Pues esto va a ser el motivo de la discusión posteriormente. En el posoperatorio, el 30 de septiembre, sin hora, esto es importante, pero pues seguimos sin poner fechas, horas, nombre del médico, signos vitales completos, abreviaturas, todo lo que ya sabemos, pero esto es relevante sobre todo porque son casos en los cuales quien decide el destino del médico tratante son generalmente personas que no están en contacto con el médico, son médicos, son ministerios públicos, jueces, etcétera, o abogados con cierto dolo que con ciertos intereses personales manipulan las cosas para que se perjudique en forma inadecuada a un médico, como lo que hemos estado observando últimamente desde hace pues ya bastantes añitos. La nota nos habla de un paciente con fiebre, con taquicardia, 4 horas de posoperatorio, consciente, inquieto, deshidratado, con drenaje cerebromático moderado, con discreta hiperglicemia, e inicia en esquema de insulina. A las 2 de la tarde, cirugía, menciona que el abdomen está perfectamente bien, no hay datos de irritación peritoneal ni salida de material intestinal. Las 2 de la tarde. Sin embargo, a las 2:30, los mentirosos de urgencias mencionan que el paciente está con descompensación metabólica,
con taquicardia y que sale contenido aparentemente intestinal por las canalizaciones. Lo reportan grave. A las 18:15 horas, en mismo urgencias, el paciente ya refiere dolor en la herida, está consciente, orientado, con cierta tendencia a la febrícula y sigue con hiperglucemia. A las 2:30 horas, ya en la madrugada del 1 de octubre, presenta hematemesis importante, fiebre, taquicardia, cirugía lo reporta con abdomen que excreta abundante líquido seremático y de aspecto verdoso en las canalizaciones derechas. Se coloca sonda nasogástrica, se drena material hemático abundante, de aspecto digerido, se solicitan exámenes de laboratorio. El 1 de octubre, en el turno matutino, la nota previa era de las 2:30 de la mañana. No tenemos nota médica, quién sabe cómo seguía evolucionando el paciente. A las 15:40 horas, o sea, prácticamente 12 horas después, cirugía general pone una nota en la cual ya encuentra al paciente francamente escéptico, con drenaje de material intestinal y traslada a cirugía general de otra unidad para manejo en la UCI al paciente. El diagnóstico de traslado es abdomen agudo secundario de dehiscencia de sutura intestinal. Hace un pequeño resumen y envía para apoyo por ser diabético para manejo en UCI. Hasta aquí, ¿ustedes consideran que el manejo posoperatorio, la atención brindada al paciente en el posoperatorio, se apega a lo que menciona la Lex Artis Médica? Vamos a volver a hacer una pequeña evaluación aquí rapidísima. Y les pido por favor que inicien su votación. No. Bueno, básicamente esta pregunta es la anterior, pero con otra formulación. Y lo que me llama la atención no es que el 40% dice que sí, cuando anteriormente habían dicho que no, y el 60% dice que no, cuando habitualmente sí habían dicho que sí. Pero siguiendo con la dinámica, en relación a esta penúltima pregunta, ya me lo terminamos. Esto de bisturí y otra causa es sí o no. De acuerdo a la Lex Artis Médica, el personal del hospital de segundo nivel que atendió al paciente del posoperatorio actuó de acuerdo a la Lex Artis. No es bisturí, es sí, u otra causa es no. En este contexto, básicamente la mitad está de acuerdo en que se actuó de acuerdo a la Lex Artis y otro 50% dice que no. Entonces, en este momento del análisis, el comentario encontrado en el expediente es que sí se observan elementos de mala práctica del personal del hospital de segundo nivel que atendió al paciente en el postoperatorio, pues ante la evidencia de fuga de contenido intestinal y la evolución del enfermo, debió reintervenirse de manera oportuna o bien referirse en un menor tiempo o a mayor brevedad a una unidad de mayor capacidad resolutiva. Estamos hablando de cerca de 24 horas en las cuales se está contaminando cada segundo, cada minuto la cavidad abdominal. Entonces, al llegar al hospital regional de zona, al paciente lo valora la cirugía general, lo ingresan, lo valora terapia intensiva, es reintervenido a las 24 horas después de estabilizarlo y encuentran una perforación a nivel del ángulo de Treitz. Hacen resección intestinal, enteroanastomosis, lavado de cavidad,
y resección del epiplón. Evoluciona el paciente con deterioro progresivo, insuficiencia renal, respiratoria, pancitopenia, choque séptico, falla orgánica múltiple y a las 21:05 horas fallece. En estas circunstancias, la última pregunta sería si el manejo otorgado en el tercer nivel fue adecuado y fue apegado a lo establecido en la literatura especializada. Entonces, ya por último, vamos a hacer la última pregunta. Les agradeceré si nos contestan, son tan amables. Bueno, básicamente el 80% de los participantes nos dicen que están de acuerdo en que el manejo fue realizado con base al establecido en la Lex Artis, y el 20% restante dice que no está de acuerdo con esta aseveración. El manejo otorgado en el hospital, pensamos que desde que ingresó hasta la defunción, se apegó a los términos de la Lex Artis médica. Ahora, todo esto que se ha estado comentando en forma pues, rapidísima, que tenemos de 30 a 40 minutos para presentar el caso, se tiene que fundamentar en un peritaje. No es lo que yo digo o es lo que me decía mi maestro que se tiene que hacer o es la escuela que yo sigo dependiendo de la universidad de donde salí o el hospital donde hice mi especialidad, etc. Esto tiene que estar fundamentado, todas estas observaciones de por qué sí se incurre en mala práctica o por qué si una atención médica está pegada a la Lex Artis médica, debe de estar fundamentado en la literatura vigente en el momento en que se presenta el evento que se está analizando. Este es el trabajo más importante. Y la otra que creo que parece sencillo, pero no lo es todos este tipo de fenómenos y eventos que se presentan en el paciente, uno tiene que explicarlos de tal forma que la pueda entender todo el personal de un proceso jurídico, un ministerio público, un abogado defensor, un abogado de oficio, un abogado, etcétera, un juez así, un juez asado, y actualmente como están las cosas, además de esto, uno lo tiene que convencer en cuanto a la actitud oral, al defender nuestros puntos de vista en un juicio oral. Como consideraciones finales, esperando después que se presenten las preguntas, los comentarios, etcétera. Este caso se presenta porque es evidente que el paciente falleció, pero la causa del fallecimiento no fue la mala práctica. Consideramos que la causa del fallecimiento es una relación directa y contundente con una herida hecha con todo el dolo del mundo para perjudicar al paciente. Y esta herida no se la hizo ninguno de los médicos que lo atendieron en el curso de su evolución en la atención hospitalaria en la que estuvo atendiéndose. Sin embargo, se manejó de tal manera de que finalmente el paciente pudo haberse salvado y que el causante de la defunción era el médico, sobre todo el primer cirujano, que intervino al paciente ya que dejó una herida sin resolver. Dejó que siguiera drenando material intestinal a la cavidad y esto propició que el paciente evolucionara con una sepsis abdominal y el fallecimiento posterior. Entonces, como ustedes ya vieron, también hay un peritaje en el cual se hace mucho énfasis en que uno de los factores más importantes para el fallecimiento fue el haber dejado una lesión, el no haberlo resuelto en forma adecuada. Entonces, uno debe de sustentar ante el equipo ministerial
el por qué está uno diciendo que los médicos no tuvieron ninguna responsabilidad, estrictamente hablando. Acordándonos de cuando éramos jóvenes y bellos, en la anatomía del abdomen encontramos una cosa que se llama flexura duodeno-yeyunal o ángula de Treitz. Esto es donde se une el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado, con la segunda parte del intestino, que es el yeyún. Sin embargo, esta localización está por detrás de todas las vísceras, se encuentra en una ubicación que nosotros llamamos retroperitoneal. Para entender esto, yo me hago alusión a que todo el triperío que tenemos en el abdomen está envuelto en unos contenidos como bolsas que se llama peritoneo. Pero atrás del peritoneo encontramos elementos que intervienen también dentro de los órganos intraabdominales, pero que no son visibles fácilmente, sobre todo en un caso en el cual hay varias perforaciones, el paciente está grave y que estamos operando en condiciones pues muy limitadas, en un turno nocturno, con pocos recursos y prácticamente en condiciones muy desfavorables para el paciente. Entonces, el hecho de haber dejado una lesión a este nivel, nadie lo puede hacer pensar que el cirujano lo hace en forma intencionada. Es lo que le llaman un riesgo inherente. ¿Qué quiere decir esto? Es un evento que se puede presentar aún, hagamos nosotros la exploración y la revisión más minuciosa del abdomen. Entonces, existe una lesión primaria que no fue advertida por la localización anatómica, que es de muy difícil acceso. Prácticamente está protegida y encubierta por toda la masa de asas de intestino delgado, asumen de Piplón, y el paciente, bueno, pues no desconozco cuál es su configuración anatómica, pero habitualmente son pacientes que tienen cierto grado de panículo adiposo. Pero esto no representa malpraxis, es un riesgo debido a la herida, la cual es un factor agravante de la evolución adversa del paciente, es decir, la presencia de una lesión primaria no advertida, pues no se sutura, si no lo hacemos no la podemos resolver. Y esto no es necesariamente reflejo de malpraxis, ya que en estas circunstancias volvemos a insistir en que la localización anatómica de la lesión era de difícil visualización y abordaje. Pero esto no lo digo yo, aunque los cirujanos sabemos ese tipo de circunstancias, tenemos que justificarlo y fundamentarlo con la literatura, y en la literatura existe la situación de que no hay negligencia médica en las cirugías que se efectúan en condiciones desesperadas y lesiones que por su localización anatómica pueden pasar inadvertidas. En la revisión en relación a este caso de la literatura, se reportan estas lesiones inadvertidas en pacientes traumatizados por heridas por arma blanca o por heridas por arma de fuego, hasta que varían del 11 hasta el 20% en la literatura a nivel universal. Entonces, si bien existen deficiencias en el manejo del paciente, estas no tienen ninguna relación con la defunción. Consideramos que las lesiones impedidas al ser agredido con arma punzocortante, así como las complicaciones de la sepsis abdominal, fueron producto de la herida causada por el arma blanca y no por la lesión inadvertida que desgraciadamente no detectó el primer cirujano en la atención de este paciente. Mi querido licenciado, hemos terminado la exposición dentro del tiempo que usted me dijo. Doctor Aguirre, muchísimas gracias, como siempre, increíble. Vamos a iniciar con las preguntas y respuestas, doctor. Tengo al doctor Fresco Rafael, dice, ¿debe buscarse siempre la relación causa-efecto en caso de agresión? Esta es la causa primaria que provoca un resultado. El médico busca siempre preservar la salud y no es responsable directo de la evolución. Doctor Aguirre, nos dejaría, si nos ayuda a dejar de compartir la pantalla para más vernos nosotros, es un botón rojo que dice dejar de compartir. Silvia Rodríguez pregunta, ¿qué diferencia una negligencia médica de un delito culposo?
Doctor Aguirre, ¿o quiere que yo le ayude con este tema que es... No, 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 yo pues para que usted, Ah, no, de usted, alguna adelante, manera adelante. justifique su bella presencia esta noche, pero Adelante, delitos doctor. hay dos en el contexto médico legal, doloso y culposo. Doloso es de que yo opero al paciente y viendo que hay una lesión, no se la cierro para que se contamine, se llegue en materia fecal el abdomen, haga evolución de sepsis abdominal y fallezca, porque pues el señor me caía mal, ¿no? Me debía dinero, por lo que usted quiera. Pero yo conscientemente y con toda la intención del mundo hago lo imposible para que el paciente fallezca. Esto es un delito doloso. En este caso, en concreto, el que agredió al líder sindical, pues no lo agredió con ganas de hacerle un cariño, lo agredió con toda la intención del mundo de lastimarlo, lesionarlo, incluso, como pasó en este caso, asesinarlo. El delito culposo es cuando hacemos alguna situación que de alguna manera propicia el fallecimiento de un paciente, sobre todo en el contexto médico, pero no lo hacemos con la intención de dañar. Se presenta por situaciones fortuitas o por negligencia en el contexto en el cual no se hizo lo que se debió de haber hecho o se hizo lo que no se debió de haber hecho. Es básicamente así como yo lo entiendo. Excelente, muy bien. Silvia Rodríguez dice, ¿había médico cirujano en primer nivel o eran residentes de cirugía de tercer año? Normalmente cuando nosotros revisamos el expediente, siempre están los médicos de base al servicio del paciente. Y todos los que estamos en un medio hospitalario, hemos estado en un medio hospitalario, sabemos que esto es prácticamente imposible de definir. En la práctica, yo no le podría asegurar si estaba el adscrito o no. Lo que sí le puedo asegurar es con base a que todas las notas médicas tienen el nombre del médico adscrito, se supone que él es el responsable del manejo del paciente. Antonio Luna dice, ¿fue transfundido? No recuerdo el caso, si fue transfundido o no, pero seguramente sí a nivel de tercer nivel. Dice Graciela Bernal, ¿qué significa obligación de medios? Obligación de medios es la obligación que tiene un profesionista de la medicina en hacer lo que considera más adecuado con base a los recursos con los que cuenta para hacer el mejor beneficio de salud al paciente. Es decir, no es lo mismo atender a un paciente de apendicectomía en un hospital de tercer nivel, en una capital de cualquiera de los estados de la República, a atender al mismo paciente en un hospital de una área suburbana, donde ni siquiera tenemos, que le diré, pues ni siquiera los recursos de iluminación, ni de equipo, ni de personal adecuados, como se hace casi en el 80% de las cirugías en nuestro país. Estoy hablando de lo que llamamos nosotros las clínicas pirata, ¿no? Que no las estoy criticando. El médico hace lo que puede con lo que puede, pero siempre y cuando demuestre que está haciendo lo que puede con lo que puede, eso se llama que está haciendo su función con base a obligación de medios. Pero yo no le puedo garantizar que va a haber buenos resultados o que esto va a asegurar que va a tener una serie de que no se va a infectar, en fin, una bola de cosas. El doctor Antonio Torres dice, en el primer contacto fue bien canalizado a otro nivel. El cirujano comete omisión al no revisar correctamente el intestino y en el posoperatorio a la salida de material verdoso, contenido intestinal, no se debió esperar aunado al estado clínico del paciente. Bueno, es su observación. Jesús Rodríguez dice, una perforación de las características que vio el segundo cirujano ya existía cuando el primer cirujano operó. Claro, la dirección de la entrada y salida del arma blanca en este contexto, sí puede explicar a veces lesiones a distancia dentro del intestino. El intestino es una estructura viva, plegable, como si fuera un gusano. Entonces, en el momento en que es agredido por un arma blanca, puede estar plegado y causar múltiples lesiones en diferentes localizaciones. Desgraciadamente, en este caso, la localización que condicionó todo el problema no es visible a simple vista. Y no olvidemos que es un paciente que se está operando en malas condiciones, en la madrugada, en un hospital de segundo nivel y que seguramente fue una cirugía de 4 o 5 horas
en las cuales yo me supongo que sí se hace una revisión exhaustiva de la cavidad abdominal, pero estas lesiones que yo estoy comentando aquí no son fáciles de detectar. Para ellas tendríamos nosotros que levantar todo lo que es el retroperitoneo, o sea, la bolsa, despegarla y revisar las estructuras que están detrás del peritoneo, lo cual es 4 horas en la madrugada en las condiciones graves de un paciente, es totalmente permisible y lógico y entendible que no se haga. Excelente. Hay muchas más preguntas, doctor, entonces vamos a ir muy rápido. En Facebook dice, es un riesgo inherente a la lesión que pasó inadvertida. Dice, nadie le exige a los directivos de las clínicas y hospitales y unidades de medicina familiar de primer nivel que cuenten con los insumos médicos adecuados, así como el personal médico, enfermería, servicios generales adecuados, infinidad de UMF, solamente médicos pasantes y si acaso un auxiliar de enfermería. Dice el doctor Kim, doctor, veo que no tomaron en cuenta el estado de intoxicación etílica, la comorbilidad de ser diabético y ser un paciente de alto riesgo y que podría complicarse con mucha facilidad. Así es. Gustavo Leal dice, así como existió retraso en el envío y la no resolución quirúrgica en cuanto se evidenció salida de material intestinal en el segundo nivel de atención, existió retraso en el tercer nivel de atención porque tardaron 24 horas en reintervenirlo cuando era evidente la salida de material intestinal. Antonio Torres dice, hubo omisión y negligencia por parte del cirujano por no revisar. Hay estudios de imagen que identifican este tipo de lesiones. Doctor Ortiz dice, buenas noches. Hace varias preguntas. Primera, ¿qué hacer cuando un médico perito dictamina mala praxis y por ende homicidio culposo y uno como médico considera que es erróneo su dictamen? Dos, ¿qué hacer contra una aseguradora, pero uno como con contrato de seguro de responsabilidad médica, pero uno como médico nota una falta total de interés ante una demanda por homicidio culposo? Y tres, consecuencias jurídicas de una responsabilidad de homicidio culposo. Bueno, son muchas preguntas, ¿eh? Y hay más, Primero, vamos avanzando. en nuestro medio, esto es una situación que es totalmente conocida, es difícil encontrar un servicio de rayos X a las 2 o 3 de la mañana. Esto es algo que hemos siempre agarrado los chongos con los médicos, peritos, sobre todo los forenses, que a veces desconocen las limitaciones en las cuales tiene que desempeñarse el personal de salud en un hospital no es un hospital, son 4 hospitales, es un hospital en la mañana, que es de lujo, un hospital en la tarde, que ya más o menos es de cierta categoría, un hospital nocturno, que es como si fuera un hospital de rancho, y el hospital de fin de semana, que es totalmente, son diferentes hospitales, diferentes recursos, diferente personal, etcétera. Entonces, eso de los estudios de imagen, pues eso sería lo ideal. El problema es de que el hospital no tiene terapia intensiva, dudo mucho que haya tenido servicio de radiología o tomografía dentro de sus instalaciones. Estamos hablando de que estas son las circunstancias en las cuales se trabajan habitualmente, con muchas deficiencias, y nuestros médicos están obligados a estar improvisando continuamente, aún exponiendo su calidad profesional y exponiéndose a que los califiquen de negligentes y de asesinos culposos, ¿no? ¿Cuál es la pregunta de la otra de qué era ¿Qué hacer de contra una los aseguradora? médicos peritos? Sí. El médico perito se puede equivocar. El problema es de que, ¿qué se puede hacer? Pues no se puede hacer nada. Si a mí me pagan de alguna manera, recibo unos honorarios para defender una mala práctica con negligencia más que evidente, y esto me obliga a buscar literatura. En la literatura usted puede encontrar pros y contras de todo. Entonces, lógicamente que yo estoy argumentando una serie de situaciones y de conceptos que pueden ser o no ser reales. Aquí el problema es de cómo convencer a las personas que van a emitir un juicio resolutivo o no, con base en las pruebas que usted presente. Yo como perito, mi función principal es explicarle a la justicia cuál fue el proceder y por qué fue sí, por qué fue no, y cuáles fueron las limitaciones en el caso. Pero yo no puedo emitir el hecho de que si fue culpable o fue inocente, eso lo tiene que decir el personal jurídico. Esto ahí lo sabe usted mejor que yo, licenciado.
Así es, y luego dice que hacen contra una aseguradora que con contratos de responsabilidad médica por uno como médico nota una falta de interés total en la demanda por homicidio culposo. Bueno, ahí puede demandar si no existe satisfacción de los servicios, la nulidad o el cumplimiento del contrato y consecuencias jurídicas de una responsabilidad de homicidio culposo, pues es evidentemente si es por vía penal, evidentemente lo que puede ser inhabilitación para ejercer la profesión e incluso una pena de prisión sustituible por una cantidad de dinero y por supuesto la reparación del daño. Edgar Luna dice, excelente su análisis, obvio un experto como usted debe saber opinar con base en un análisis médico pericial impecable. Cualquier otro pudo haber acreditado mala praxis sin una adecuada valoración. Alberto Ramírez dice, ¿qué argumentó el primer cirujano que no atendió la herida del ángulo de Traits? Pues básicamente, como él dice, que básicamente es una lesión difícil de identificar y usted no puede resolver ningún problema si no lo ha identificado de primera instancia. Entonces, aquí lo importante que hay que tener en cuenta es que la actitud del primer cirujano era salvarle la vida al paciente, Sí, cosa que lo logró. nos Lo que preguntan. pasa es que después, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, por ahí para mí preguntaron, licenciado, que hay que operar de emergencia al paciente para que no siga contaminando. No necesariamente, también se puede dar un manejo médico que se haga una fístula de esa lesión, pero se necesita un servicio especializado con terapistas intensivos, nutrición parenteral, exámenes de laboratorio pertinentes, cosas que no las tenían en el segundo hospital. Nos de Facebook dice Ale Albarrán, ¿la necropsia o estudio histopatológico pueden afectar al médico en este caso? Claro, de hecho es un estudio indispensable teóricamente, pero a veces las necropsias o estudios histopatológicos o autopsias, como se le llama habitualmente, lo único que hacen es desorganizar más el concepto y la atención médica proporcionada porque de repente salen diagnósticos histopatológicos de la manga que uno no se explica, ¿no? Entonces, por ejemplo, por decirle algo, a lo mejor aquí en este caso estoy elucubrando, esto no tengo ningún elemento para ello, decir, el paciente murió por pancreatitis fulminante, secundaria sepsis abdominal, entonces ya como que nos cambia la jugada totalmente de la herida penetrante y de la actitud de los cirujanos que intervinieron al paciente. Todo lo que se pueda aportar dentro de un peritaje es valioso. Lo importante es cómo se interpreta. Sí, doctor, nos vamos a ir rápido porque hay muchas preguntas y hay que ¿Sí? acabarlas todas. Dice Susana Novelo, ¿cómo lo manejó la justicia? ¿En qué posición quedaron los médicos? Afortunadamente salieron libres los médicos, no obstante hubo una serie de manipulaciones. El hermano del líder pedía 30,000 pesos al primer cirujano para que se olvidara del asunto, coludido con el Ministerio Público, pero salieron adelante. Jesús Ramírez dice, las lesiones pueden evolucionar con las horas, puede existir traumatismo que evoluciona a isquemia, necrosis y finalmente perforación y darse este tipo de pasos, pero no es culpa del cirujano. Franklin Aguilar dice, ¿qué recomienda usted como perito que siempre debe hacerse en hospitales que no se cuentan con los recursos adecuados o falta de personal y que no los quieren recibir en otro nivel? No, bueno, aquí esto es una parte de función del perito. De alguna manera, como vuelvo a insistir, mi única obligación es obligación de medios. Si yo trato de resolver un problema y no tengo los recursos dentro del hospital, dentro de los cuales yo solicité el traslado del paciente a otra unidad y por parte de directivo, de subdirección, de transporte, lo que sea, no se puede hacer este traslado, pues yo tengo que tratar de hacer lo que pueda hacer con lo que tengo, lo poquito que tengo para resolver el problema y esto justificarlo y comprobarlo muy bien en un peritaje. Sí, pero además lo podemos documentar para que quede evidencia cuando lo analice el perito. Antonio Luna dice, durante el posoperatorio hay omisión de notas médicas un día, se ignora su evolución en este día, pero la presencia de líquido verdoso por DREN es indicativo de cirugía inmediata. Mario Fernández Abud dice, en la praxis médica no existe ni el delito doloso ni culposo, es una apreciación personal de abogados, ministerios públicos o jueces. Bueno, aquí los delitos, la ley contempla que hay delitos dolosos y culposos, como comenta el doctor Hugo de León, las notas posquirúrgicas no describen si se exploró el tubo digestivo en toda su longitud. Se explora lo que se ve y lo que se puede ver, insisto, para revisar
un ángulo de TRICE, se tiene que levantar el retroperitoneo y revisarlo. Es como si le abriéramos la espalda también al paciente para ver las tripas por atrás. De acuerdo. José Hernández, primera posibilidad, la lesión inaparente. Segunda posibilidad, de dehiscencia de herida. Ambas son posibles, considerados como riesgos inherentes a este tipo de lesiones. Por lo tanto, no hay mala práctica médica. Donde encuentro la posibilidad de problema es que este riesgo debió haber sido plasmado en el consentimiento informado. ¿Qué opinan? No, bueno, en el consentimiento informado se puede plasmar todo, pero aún así no podemos, no vamos a lograr poner todos los riesgos a los cuales estamos exponiendo al paciente. Y sí es definitivamente el consentimiento informado es indispensable. No nos asegura ni nos libra de problemas judiciales, pero sí nos ayuda en relación a que se hizo lo que se tenía que hacer. Informarle al paciente de los riesgos de un procedimiento en el cual va a ser sometido. Antonio Ortiz, ¿existe obligación de resultados en cirugía estética en algunos tratamientos odontológicos? Sí, Gilardo Cepeda, el dictamen y sus conclusiones de no malpraxis a que se hace alusión, quién lo emitió y en calidad de qué. ¿Fue una pericial de la defensa o uno institucional emitido en apoyo de la fiscalía? fue una pericial solicitada por una autoridad a una institución oficial, en este caso la CONAMED. ¿Cuál fue el motivo por el cual el primer cirujano, viendo la evolución tórpida del paciente, no reintervino quirúrgicamente? Porque los cirujanos a nivel institucional solo trabajan 8 horas por turno y los de la noche 12 horas. Entonces es imposible que se siga viendo, en caso de que incluso es tan absurda esta situación que si yo opero un paciente en la noche y paso a verlo en la mañana o en la tarde cuando no es mi turno y me atrevo a poner una nota, esto me causa responsabilidad del tipo administrativo y me pueden hasta correr del hospital. Alejandro Orozco, ¿qué daños pueden ser considerados como homicidio culposo? Pues tiene que ser la muerte. Así es, homicidio es muerte y Muerte. culposo es en el contexto profesional. Pero para seguridad y tranquilidad de todos los médicos, porque esto es importante que lo sepamos, nos están acusando de homicidio culposo. Híjole, te van a meter a la cárcel. No, como ya dijo el abogado, finalmente, por muy mal que nos vaya, no, el homicidio culposo no necesariamente es igual a cárcel. Sí, exactamente. El tema particular que estamos viendo hoy en día la comunidad médica, que fue lo que pasó en Oaxaca, hay un par de casos que no deben de volver a ocurrir, es de que la autoridad los haya considerado como dolosos, cuando la acreditación médica, como lo ha comentado el doctor Aguirre, su naturaleza no es dolosa. Verónica Becerril, entonces la intervención quirúrgica de una laparotomía exploradora es un método de diagnóstico y entonces se debe realizar correctamente. La laparotomía exploradora es un método diagnóstico y terapéutico. Muy bien. Correctamente, pues se hace lo que se puede con base a lo que se ve y con lo que se tiene. Si yo me he encontrado ocasiones en las cuales uno se mete a una laparotomía exploradora y de repente, sin habernos enterado previamente, no hay suturas en el hospital. Ahí, ¿qué hacemos? Ya está el abdomen abierto. Qué barbaridad. Nos pregunta, ¿no se puede catalogar como impericia el hecho de lo busca intencionadamente otras lesiones sabiendo que es un área difícil? No, es que es imposible saber que hay una lesión. Es como si es que el retroperitoneo está atrás de lo que está uno viendo, está en la puerta de atrás. Tendría uno que darse la vuelta a la casa para entrar por atrás y ver cómo están las circunstancias posteriores atrás de la casa. Exacto. Santiago Rodríguez, ¿cómo pudo haber una lesión de 40 centímetros A eh, 40 centímetros. de 40 centímetros de traits a 80 centímetros y en el plano es diferente? No hubo lesión de vasculatura a distancia, no son posibles tantas lesiones con un cuchillo y en diferentes planos. Habitualmente son varias cuchilladas las que se infringen. Aquí la lesión y la dinámica del traumatismo es muy importante, pero pues tenemos que trabajar con lo que tenemos, pero el intestino es una estructura plegable, entonces es factible que de repente donde empieza hay un hoyo y donde termina haya otro, porque no sabemos en qué posición estaba el abdomen del paciente en el momento de la agresión.
Armando López, sí, que en sí el problema de muchos casos es que no se cuenta con servicios integrales que tengan todas las ventajas para la atención de los pacientes. Él mismo dice, las clínicas de primer nivel no deberían existir más que para consulta externa. El tiempo utilizado en revisar un paciente herido realmente conlleva un riesgo mayor de complicaciones en estos casos. La cuestión es que los niveles de atención son todas una traba burocrática que perjudica al paciente y también a los médicos que intervienen. Pues ya lo dijo. Antonio Ortiz dice, considero que si no existe servicio de rayos X en un horario determinado y la Alexa te indica que requiere ese estudio, creo que sí existe responsabilidad, no del médico, pero sí institucional. Así es. Correcto. María, la doctora Teodula, en urgencias médicas se considera siempre que los pacientes que acuden por cualquier agresión por objeto extraño, cortante, proyectil de arma de fuego, atropellamiento, caída, etcétera, potencialmente es la infección en donde se deben considerar también la mecánica del trauma. Silvia, que era lo que acaba de decir doctora Aguirre. Silvia Rodríguez, si se equivoca un perito, el juez valora 3 peritajes, el de la parte demandante, demandado y el tercero en discordia, y aún existe el examen del experto. Bueno, hoy en día con el nuevo sistema de justicia oral ya no existe la figura de tercero en discordia. No obstante, se puede cuestionar cuando un dictamen se puede cuestionar, dar fundamentos por qué sí o por qué no. También nos dicen las duras durante la acusación sobre qué médicos se fueron en contra y o quienes fueron los del el cirujano más afectado. Pues como dice el doctor Aguirre, salieron absueltos. El doctor López dice, la práctica actual no tiene un servicio integral que incluya todas las ventajas, ¿se considera una mala práctica? O sea, en la práctica actual, no tener un servicio integral que incluya todas las ventajas o todas las herramientas, infraestructura, recursos humanos e insumos, ¿se considera una mala práctica? Pues prácticamente desde este concepto, toda la atención médica que se ejerce en nuestra república entraría dentro del concepto de mala práctica porque no se cumple con lo establecido en la literatura. Pero estamos hablando de que afortunadamente mi obligación es de medios, es decir, yo tratar de hacer lo mejor posible con los recursos con los que cuento. Excelente, excelente, dice la ley, que no es una obligación de la institución que contrate a los médicos contar con todas las facilidades de diagnóstico. Sí, Buenas noches. En el consentimiento válidamente informado se consigna la posibilidad de lesiones inadvertidas, por lo que el control de daños que efectuó el primer cirujano fue adecuado. El tercer nivel no garantiza que el cirujano tenga más posibilidad de hacerlo, de hacer algo a un paciente muy complicado. La siguiente, Antonio Trejo, ¿cómo se explica la fisiopatología de la última lesión? la fisiopatología de la última lesión, pues fue la primera lesión que se acompañó con las lesiones originales por el cuchillo asesino. Si tú estás durante más de 24 horas sacando material intestinal a la cavidad abdominal, pues estás básicamente distribuyendo materia fecal por todos lados, con bacterias y con alimentos, y esto te causa una respuesta inflamatoria sistémica, y esto te causa falla de varios órganos, y eso te causa finalmente la defunción por alguna o por el conjunto de las fallas, se llama falla orgánica múltiple. De acuerdo, la ley no contempla la dificultad de la lesión en su abordaje ni la falta de medios, sino el daño ocasionado por lo que estima delito culposo. Bueno, es su comentario. Colín Claudia, si el primer médico se consideró el responsable, entonces, ¿qué se decidió en los juzgados para la viuda? Porque denunció a quien o quienes resulten responsables. Entonces, ¿cómo se sancionó a la responsable culposa del médico? ¿Se le dio alguna indemnización o qué pasó finalmente? No, el problema es de que después de la denuncia, la esposa retiró la denuncia en relación a la atención médica proporcionada, pero como que aquí había habido un homicidio, entonces esto ya se persigue como le llaman de oficio, ya no se necesita que nadie lo denuncie, esto sigue su cauce natural. Enriqueta de León, a quien envió saludos hasta el estado de Hidalgo, dice, el posoperatorio fue deficiente a la detección de la complicación y segunda cirugía fue inoportuna o tardía. Rafael Beltrán dice, debemos tomar en cuenta que una unidad médica rural refiere a sus pacientes al segundo nivel de atención al Hospital General Rural, en el cual el médico de base solo se encuentra por las mañanas o tardes. Las urgencias de cualquier especialidad, medicina interna, cirugía, gineco o pediatría, son atendidas por los residentes
de tercer año, los médicos internos de pregrado y por algunos pasantes de medicina, completamente de acuerdo. Carla Villaseñor, ¿en esta situación se podría cuestionar la corresponsabilidad de la institución por no tener lo necesario para la cirugía? Claro que sí. El problema es de que la misma institución tiene que justificar sus deficiencias y habitualmente lo logran hacer con mucho éxito, ¿eh? Mónica Tejeda, y no se demandó a la persona que lo hirió. A veces la doliente en su duelo busca un culpable en el último que vio, esto es el médico. Muy buen comentario. ¿Qué opina, doctor Aguirre? Sí, hasta donde tengo entendido, la persona que le hirió lógicamente fue detenida y fue juzgada y considerada culpable, ahora sí por homicidio doloso. El verdadero culpable es quien le propinó la lesión a los médicos. Bueno, comenta un tema de unas constancias, las voy a canalizar. Y bueno, felicidades a Rosalicia Villalobos, José Antonio Rosiles. Dice, las obligaciones de medios se deben evaluar en el carácter de su disponibilidad. Para establecer la disponibilidad se debe documentar la indicación y la imposibilidad material para emplearlas. Yo les voy a rogar que en lo sucesivo nos ayuden a que todas las preguntas no las elaboren solamente por el icono de preguntas y respuestas, no con el de chatear, porque en el chatear no elaboramos las preguntas en el chat, sino aquellas solamente en el capítulo de preguntas y respuestas. Doctor Aguirre, como siempre, muy agradecido. Por favor, su mensaje final a la comunidad médica. Pues nada, fue un placer platicar con todos ustedes, aunque no los veo ni no los conozco. Les deseo lo mejor en su actividad profesional y vivimos en circunstancias muy difíciles, pero si no nos unimos como gremio profesional, estamos perdidos. Y es más que evidente que el peor enemigo de un médico, desgraciadamente, y en muchas circunstancias, es nuestro mismo compañero de turno. Entonces, quitémonos ese tipo de actitudes y unámonos, porque las cosas cada vez se van a poner peor, y más ahorita como están. Y que pasen muy buenas noches y gracias por su atención. Doctora Aguirre, muchas gracias. Yo también estoy muy agradecido con usted y yo coincido con usted que la comunidad médica debe estar mucho más unida. Yo agradezco que sigan que nos sigamos conectando, que compartan la información para que cada vez seamos más y juntos vamos a lograr más. Yo quiero decirles que esta plática está grabada y ustedes pueden consultarla nuevamente, pueden verla en YouTube, teclean Medical Legal Center y están ordenadas las de lunes, teoría del caso, el martes, el podcast de en sala de espera y el miércoles una masterclass. Entonces los invito a que lo hagan. También si usted es miembro, si es presidente de un colegio médico y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center hoy que va iniciando el año para efectos de su programación anual, no duden en contactarnos. Recuerda atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com y con mucho gusto la agendamos sin ningún costo en tiempo de pandemia. Además, lo igual, si usted es jefe de enseñanza en un hospital público y requiere estas pláticas para capacitación, no duden en contactarnos. Y les recuerdo nuestra plática mañana tenemos un podcast relacionado con el derecho humano a la salud. Hablamos particularmente de las vacunas COVID y el miércoles la doctora Tania Pérez de la Comisión de Arbitraje de Oaxaca nos hablará del consentimiento informado, un requisito indispensable para la vacunación. No se lo pierdan. Yo quiero agradecerles todo y nos vemos, como siempre, mañana en sala de espera y el miércoles en vivo aquí a las 8 de la noche. Muchas gracias.